escudriñar, de escuchar acerca de quién es Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema que dice mi relación con el Dios de la Biblia. Y tal vez usted se pregunta, bueno, ¿por qué mi relación con el Dios de la Biblia? ¿Por qué específicamente con el Dios de la Biblia? Y es que llama la atención que hoy por hoy, si nos ponemos a analizar un poco, nos damos cuenta de que hoy el pueblo está siendo enseñado acerca de un Dios del cual genera muchas dudas que sea realmente el Dios del cual nos hablan las Escrituras. Escuchamos cosas que realmente nos sorprenden, que realmente llaman la atención porque no necesariamente es lo que la Escritura habla acerca del Dios, el cual demanda de nosotros alabanza, adoración, servicio, entrega, consagración, una serie de cosas. Y hay una pregunta y dice, ¿quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Los que ya tenemos muchos años de caminar con el Señor, hemos escuchado a través de los años, hemos visto una serie de movimientos que nos llaman la atención. Cuando uno se pone a meditar acerca de estas cosas, dice, qué extraño. El Señor en su misericordia me llamó a mí allá por el año de 1979, del siglo pasado ya. Resulta que en esa época todavía se hablaba acerca de la famosa teología de la liberación. Yo no sé cuántos han podido escuchar acerca de eso. La teología de la liberación hablaba acerca de la reivindicación de los pobres, de los más necesitados, de la gente que estaba en una posición de desventaja social. Decía que había que llenarle el estómago a la gente antes de hablarle de la palabra de Dios. Y bueno, yo no voy a cuestionar si está bien o no está bien el asunto. El punto es que era un movimiento que había. Este movimiento surgió en la Iglesia Católica y de alguna manera tuvo repercusión en la Iglesia Evangélica. Una parte de la Iglesia Evangélica lo adoptó y fue un movimiento que estuvo ahí por varios años, entre los 60s y los 70s. Como les digo, yo logré escuchar parte de él. Pero esto no termina ahí. Resulta que años después hay un movimiento, podríamos decirlo, carismático, pentecostal. Este movimiento de alguna manera estaba abocado que la iglesia evangélica se iba a extender a través de las campañas masivas. Una de las cosas preponderantes, podríamos decir, era las sanidades, los milagros, las liberaciones. Y todo esto estaba marcado de alguna forma por un legalismo un poco radical. Qué sé yo, hoy vemos cosas que en ese momento, si se hubieran visto en ese momento, a la gente se le hubiera parado el pelo de cosas que vemos hoy. Entonces, era un movimiento marcado por un legalismo bastante radical, como les decía. Después de eso, entramos en una etapa donde vemos que hay un movimiento profético, un movimiento después apostólico, y de pronto aparece la doctrina de la prosperidad, que yo creo que todos de una o de otra manera hemos tenido participación en esto, porque en algún momento fuimos enseñados acerca de esto, porque tenemos alguien de la familia que está en una congregación donde habla de esto, donde lo principal es esto. Y al final de cuentas, esta famosa doctrina lo que nos habla es acerca del bienestar personal. O sea, yo tengo que estar bien, yo necesito estar bien porque tengo un Dios que es poderoso, que es capaz de suplir todas mis necesidades.
entonces terminamos haciendo un culto de nosotros mismos. Ahora, ¿será que Dios cambia de acuerdo a las circunstancias, a las épocas? Porque uno dice, bueno, qué extraño, cómo hoy tenemos un movimiento, mañana tenemos otro, pasado mañana otro. ¿Será que Dios se acomoda de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las épocas, de acuerdo a las circunstancias en las cuales estamos viviendo? Déjeme decirle algo, dice la palabra de Dios allá en Santiago 1:17, dice que en Dios no hay sombra de mudanza, ni sombra de variación. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. O sea, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que se dan esos diferentes movimientos? De ahí el título de esta enseñanza, mi relación con el Dios de la Biblia. Ahora, yo me pregunto, y le hago una pregunta a usted, ¿qué tanto conocemos de ese Dios de la Biblia? ¿Hasta dónde llega nuestro conocimiento de ese Dios verdadero? Y es que, déjeme decirle algo, una iglesia que no sabe quién es su Dios es una iglesia que no trasciende. Una iglesia que no sabe quién es el Dios que le ha llamado, el Dios al cual debe servir, es una iglesia que no trasciende, es una iglesia que no pasa de las cuatro paredes en la cual se reúne a congregarse. Una vez decía un pastor, dice, es que bueno, si la iglesia donde usted se congrega es un lugar que da lo mismo, que haya un supermercado, una pulpería, cualquier cosa, impacta lo mismo que impacta esas cosas, dice, estamos mal. Dice, y de repente es más necesario y es más beneficioso un supermercado que la iglesia. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no sabe quién es su Dios. Es un pueblo que no va a trascender nunca, que no va a pasar de salir de la casa, llegar, reunirse, cantar un rato, escuchar la palabra y luego volverse para su casa. Un pueblo que no sabe quién es su Dios no va para ningún lado. Como decía alguien, el que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Qué tanto conocemos del Dios de la Biblia? Por allá dice Juan, dice, de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Juan decía, nosotros podemos testificar de lo que vimos al Señor hacer. Juan sabía lo que había sucedido alrededor de Cristo. Él había estado con Él, había sido enseñado por Él, había sido reprendido por Él, había sido consolado por Él. Él sabía quién era el Señor. Dice, de eso es lo que nosotros testificamos, de eso es de lo que nosotros hablamos. El punto es, tenemos nosotros de quién hablar. Podemos hablar con libertad, podemos hablar con autoridad, podemos hablar con conocimiento del Dios al cual servimos, del Dios al cual decimos servir. Podemos hacerlo, podemos con toda autoridad testificar de ello. ¿Qué tanto conocemos del Dios de la Biblia? Vamos a ver 5 características de ese Dios. Y no es que tenga solamente 5 características, yo tengo 5 características aquí que saqué para esta enseñanza, que son características que nosotros debemos de tener muy claras, debemos de tener conciencia de ello. Y dice que la número 1 es que Él es el creador. Dice la palabra de Dios allá en Génesis 1 y versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, realmente nosotros tenemos conciencia de que el Dios al cual nosotros servimos es el creador.
Nosotros escuchamos y por años hemos escuchado de que esto apareció de una gran explosión, que fue de esta manera, que fue de la otra. Hay una serie de teorías acerca de cómo se creó el universo. Pero hermanos, nosotros hemos creído, hemos aceptado por fe en la obra creadora de Dios. Dice que Él de la nada creó todo lo que existe. Si usted sale allí afuera, se da cuenta que todo lo que existe, que los árboles, que las aves, que el viento que no podemos ver, que todo lo que está a nuestro alrededor, el sol, ha sido creado por la mano creadora de Dios. Usted no es un accidente, usted no apareció aquí por casualidad, usted es el resultado de la obra creadora de Dios. Usted y yo hemos sido creados por Dios. Dice la palabra de Dios que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre fuimos conocidos por Él. Desde antes de la fundación del mundo ya Él nos conocía. Hermanos, tenemos un Dios que fue capaz de crear todo lo que existe de lo que no existía, de lo que no había. Entonces, nuestro Dios es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. El punto número 2 dice que Dios es Dios de misericordia y de promesas. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3. Vamos a leer el versículo, el 14 y el 15. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, dice que Dios pone al hombre allá en el huerto del Edén. Y cuando hablo de hombre y hablo de mujer. Dice que le da una serie de lineamientos. Resulta que el hombre desobedece y no hace lo que Dios había establecido. Entonces, el ser humano cae de esa gracia en la cual Dios le había puesto. Pero resulta, hermanos, que nosotros tenemos un Dios de misericordia, un Dios que desde el principio ha manifestado su misericordia para con el ser humano. El hombre merecía ser destruido por lo que había hecho. Merecía ser desaparecido por causa de su pecado. Pero dice la palabra de Dios que Dios tuvo misericordia. Y a partir de ese momento surge la primer gran promesa para el ser humano. De que así como el pecado entró por un hombre vendría la redención del pecado del ser humano. Y cuando le dice a la serpiente, tu simiente le herirá en el calcañar, está hablando de que herirá a Jesucristo. Dice, mas la simiente de la mujer le herirá tu simiente en la cabeza. A partir de ese momento Dios da la primer gran promesa para el ser humano. Y hermanos, Dios muestra su misericordia. Desde ese momento Dios muestra su misericordia, porque misericordia es que no le den a uno lo que se merece. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ¿usted cree que estaríamos aquí? ¿Usted cree que usted estaría aquí o que yo estaría aquí si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros? Ahora, hay algo muy interesante. Una cosa es la misericordia y otra es la consecuencia del pecado. Porque Adán y Eva tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado. Y hoy por hoy el ser humano está arrastrando eso. Hoy tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero la misericordia de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Entonces dice que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que desde el principio le dio la oportunidad al ser humano,
que desde el principio le dio una promesa de redención, y esa promesa, por causa de esa promesa, usted y yo estamos aquí hoy. Por causa de su misericordia estamos aquí. Entonces tenemos a un Dios que es creador, a un Dios de misericordia y a un Dios de promesas. El punto número 3 dice que es un Dios soberano. Dice en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bueno, cualquiera de nosotros podría decir, pero ¿para qué Dios hizo eso? ¿Para qué tenía que crear un pueblo nuevo? ¿Para qué tenía que crear una nación nueva a partir de Abraham? Si ya había suficiente gente en la cual mostrar lo que él quería hacer. Ya habían suficientes habitantes sobre la faz de la tierra para mostrar lo que él quería hacer, para llevar a cabo lo que él quería hacer. Sin embargo, hermanos, Dios es soberano. Y ser soberano significa que Él puede hacer lo que Él quiere, que Él no necesita pedirle permiso a nadie para hacer su voluntad. Dice la palabra de Dios: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. O sea, yo soy soberano, dice el Señor, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces dice que Dios, en su soberanía, decide llamar a Abraham para mostrar su gloria en su vida, para mostrar su grandeza, para mostrar su poder, para mostrar su señorío. Y dice que Abraham y Sara, siendo dos ancianos, un día Dios dice que saca posiblemente en la noche a Abraham y le dice: sal de tu tienda y mira hacia el cielo. Y le dice: ¿puedes contar las estrellas del cielo? Así será tu descendencia. ¿Puedes acaso contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Dice que Dios llama a Abraham con un propósito. Y el propósito es mostrar su gloria, es mostrar su soberanía, es mostrar su poder, mostrar su grandeza. Hermanos, tenemos un Dios que es un Dios soberano. Un Dios que hace lo que Él quiere porque Él no le rinde cuentas a nadie. Ese es nuestro Dios. Un Dios que conoce nuestra vida, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Que conoce aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Ese es nuestro Dios. Entonces tenemos a un Dios creador, a un Dios de misericordia, de promesas, a un Dios soberano. Y dice que el punto número 4 es un Dios amoroso. Yo creo que posiblemente el primer versículo que nos hemos aprendido la mayoría de los que estamos aquí es Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este es el cumplimiento de la promesa del Señor allá en el huerto del Edén. Aquí se cumple esa promesa. Anoche les decía yo a los hermanos: ¿quién de ustedes daría a un hijo o a una hija a cambio de la libertad de un criminal? Que le diga: usted tiene que dar a su hijo que vaya, no lo va a matar, lo va a meter a la cárcel para que salga aquel criminal de la cárcel. Ahí se muere el criminal, pero no lo haríamos, ¿verdad que no? Pero dice la palabra de Dios
que Dios en su infinito amor dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Hermanos, porque Dios decidió dar a su Hijo por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, es que usted y yo estamos aquí. Es por esa causa que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Es por esa causa que hemos sido redimidos. Es por causa de ello que usted y yo podemos llegar hasta la misma presencia de Dios y ser escuchados por Dios. Porque Dios es un Dios amoroso. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. Hermano, Dios es un Dios amoroso. Por causa de ese Dios amoroso es que usted y yo estamos aquí hoy. Y el punto número 5 dice que es un Dios manifiesto, un Dios revelado. Es un Dios que no se esconde, es un Dios que se muestra, es un Dios que está a vista y paciencia de todos, mostrando su grandeza, mostrando su poder. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una vez escuchaba a alguien enseñando y dice, hay algo interesante, dice. Las tribus que están allá metidas en la selva, que nunca han tenido conocimiento de que hay un Dios, dice, ellos sienten la necesidad de adorar a algo, de adorar a alguien. ¿Por qué? Porque ellos en su ignorancia saben que hay un Dios que hizo todo lo que existe alrededor de ellos. En su desconocimiento, ellos saben que hay algo, hay alguien que hizo todo lo que está ahí a la par de ellos. En días pasados el pastor enseñaba y nos enseñaba acerca de la revelación natural. Esto es la revelación natural de Dios. La naturaleza misma nos enseña, la creación nos enseña que hay un Dios. Dice que los cielos cuentan, los cielos testifican de que hay un Dios vivo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza se encarga de testificar de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios que se manifiesta, de que hay un Dios que se revela. Y tenemos la revelación específica. Dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios se ha revelado a la vida de cada uno de nosotros. Dios por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra se ha manifestado a la vida suya y a la vida mía. Por eso es que usted y yo estamos aquí hoy. Porque Dios se ha revelado en nuestros corazones. Dios se ha manifestado, Dios ha tocado su vida y ha tocado mi vida. De una manera especial, de una manera específica. Porque escuchar, mucha gente escucha la palabra, pero no pasa de ahí. Mucha gente tiene conocimiento de la palabra, pero tener la revelación de la palabra de Dios en el corazón, no son todos. Y Dios en su misericordia ha decidido revelarse de una manera directa, de una manera específica a la vida de cada uno de nosotros. De ahí que usted y yo estemos aquí hoy. Siempre y a través de la historia de Dios se ha revelado a la humanidad. Por medio de la creación, por medio de su palabra, Dios siempre le ha hablado a la humanidad.
Ahora, aparte de estas características, encontramos tres atributos exclusivos de Dios y son la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y Dios está en toda parte. Dice, hay un pasaje que me encanta y está en el Salmo 139, hablando de la grandeza de Dios. Dice 139, pueden leerlo todo en su casa, pero voy a leer del 7 en adelante. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Ese, ahí está hablando de la grandeza de nuestro Dios. Ahí está hablando del poder de Dios, de la omnisciencia, de su omnipresencia. ¿A dónde podremos irnos y escondernos de Dios? ¿Dónde podremos decir, Dios no nos va a ver? Cuando Él está en todas partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra de Dios. Entonces tenemos 5 características de nuestro Dios. Tenemos 3 atributos exclusivos de Él. Ahora, hermanos, una vez que tenemos claro este panorama acerca del Dios de la Biblia, llegamos a una conclusión. Y es que tenemos un Dios infinitamente poderoso. Tenemos un Dios incomparable. ¿Qué podrá compararse con nuestro Dios? ¿Habrá alguien que pueda compararse con el Dios que te ha llamado y que me ha llamado para servirle? Delante de este Dios, déjeme decirle algo, somos insignificantes. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu relación con este Dios? ¿Qué hemos aprendido de Él? ¿Qué se nos ha enseñado? Yo creo que hoy por hoy, y no hoy por hoy, yo creo que a través de los siglos, el conocimiento de este Dios se ha prestado para muchas cosas. Y hoy se está prestando para muchas cosas. Porque cuando yo me doy cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios tan grande, es un Dios tan poderoso, yo podría decirles a ustedes lo que hoy muchos están diciendo. ¿Cómo es posible que usted venga a pie a la iglesia? ¿Cómo es posible que usted tenga que pagar un alquiler de una casa? No es posible que usted esté enfermo. Usted no puede enfermarse porque usted tiene un Dios que tiene el poder para sanarlo. Usted no puede tener necesidades económicas porque usted tiene un Dios que es el dueño del oro y de la plata. A partir del conocimiento del Dios que nosotros tenemos, podríamos hacer un montón de cosas y podríamos enseñar un montón de cosas. Situación que se da hoy por hoy. Podríamos manipular a la gente, podríamos pretender que la gente haga esto, haga aquello, haga lo otro.
Podríamos reclamarle a ese Dios, enseñarle a la gente a reclamar a ese Dios. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Cuál es mi relación con ese Dios? Hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos, aparte del conocimiento de Dios, necesitamos discernimiento. Porque yo les decía ayer a los hermanos, yo puedo pararme aquí y decir lo que a mí se me ocurra, pero usted debería de tener la capacidad para discernir lo que yo estoy diciendo. Y usted está en la obligación y está en el deber de discernir eso y decir, esto es de acuerdo a la palabra y esto no es de acuerdo a la palabra, esto lo desecho y esto lo recibo. De hecho, la palabra dice, juzguenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Pero hoy encontramos que gran parte del pueblo de Dios le dice amén a todo y le dice sí a todo y dan todo por bueno. Porque no hemos conocido realmente quién es el Dios de la Biblia, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos preocupado por buscar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces a todo le decimos amén, a todo le decimos así sea. ¿Cómo debe ser mi relación para con ese Dios? Cuando nos damos cuenta que tenemos un Dios tan grande, cuando nos damos cuenta que tenemos un Dios tan poderoso, ¿cómo debe ser mi relación con ese Dios? ¿Será de exigir? ¿Será de pedir solamente? Hermanos, mi relación para con este Dios tiene que ser de sometimiento o de rendición. Hermanos, cuando nos damos cuenta que tenemos un Dios tan grande, simple y sencillamente tenemos que someternos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y verso 6, es pues necesario que todo aquel que a Él se acerca, dice, todo aquel que a Él se acerca, es necesario que crea que le hay. Si usted se acerca a Dios, usted tiene que tener la plena convicción de que Él es, de que es un Dios real, de que es un Dios verdadero. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando escuchamos la palabra galardón, ¿en qué pensamos? Inmediatamente, ¿qué pensamos? Pensamos en un premio, pensamos en una recompensa, pensamos en un beneficio, ¿verdad que sí? Y normalmente pensamos en beneficios materiales, en recompensas materiales. Porque se nos ha enseñado, eso es lo que hemos aprendido. Y creemos que Dios es como una piñata que por donde le demos le vamos a sacar. Hermanos, la posición de nosotros delante de Dios tiene que ser de sometimiento, tiene que ser de humillación, de reconocimiento de su grandeza, de reconocimiento de su señorío. Hermanos, el mayor galardón que podemos recibir es la capacidad de entender cuánto Dios nos ama. Es la capacidad de entender que dependemos única y exclusivamente de Él. Que no dependemos de nuestra capacidad, que no dependemos de nuestra habilidad, que no dependemos en la vida material de nuestros negocios, que no dependemos de nuestro trabajo. Hermanos, nosotros tenemos que entender, tenemos que tener claro de que nosotros no dependemos de nosotros mismos, que dependemos de Dios. Y el mayor galardón que podemos recibir es eso, que Dios abra nuestro entendimiento y nos haga entender que dependemos única y exclusivamente de Él. Hermano, porque de lo demás se va a encargar el Señor.
Dice la palabra de Dios, busquen el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero se nos ha enseñado de que debemos de buscar la añadidura. Automáticamente, por naturaleza, buscamos la añadidura. Buscamos el beneficio. Cuando dice la palabra que debemos de buscarlo a Él. Debemos de buscar su justicia, debemos de buscar agradarle, debemos de buscar el servirle, debemos de buscar el honrar su nombre. Y dice que de todo lo demás Él se va a encargar. Hermanos, puede ser que tengamos muchos años de congregarnos, de decir que somos creyentes, de decir que somos hijos de Dios, y de repente ni somos hijos de Dios. De repente al Dios que le servimos es a nosotros mismos, nos hemos convertido en idólatras de nosotros mismos. Porque un ídolo es aquel que acapara toda nuestra atención. Un ídolo es aquel delante del cual nos postramos, delante del cual corremos y hacemos lo que sea necesario por agradarle, no importa que pueda hablar o que no pueda hablar. Y hermanos, muchas veces nos hemos convertido en nuestro propio ídolo, porque todo gira alrededor nuestro, en mi propio bienestar, en mi propio beneficio. Busco a Dios porque necesito esto, busco a Dios porque necesito lo otro. Entonces terminamos convirtiéndonos en motivo de culto, todo es para mí. De repente, y el ídolo es el que nos enseña. Hoy por hoy, en la iglesia evangélica hay un montón de ídolos, hombres y mujeres delante del cual la gente cae rendida. Gente que está dispuesta a hacer lo que sea por ese líder, que al final de cuentas se convirtió en su propio ídolo. Entonces, puede ser que tengamos muchos años de decir que somos creyentes, pero de repente ni hemos conocido quién es el Dios de la Biblia, qué es lo que ese Dios demanda de nosotros, quién es ese Dios. Dentro de la religión encontramos muchos motivos de culto, sin que necesariamente sea Dios el motivo principal o el único motivo de culto que hay en nuestra vida. Hermanos, cuando tenemos claridad en cuanto al conocimiento del Dios de la Biblia, cuando sabemos quién es el Dios de la Biblia, nos damos cuenta de que hay tres cosas que no pueden faltar en la vida del creyente. Alguien que se precie de conocer a Dios, al Dios verdadero, no al Dios que mucha gente enseña por conveniencia o por beneficio. Alguien que se precie de decir que conoce al Dios de la Biblia, tiene claridad en cuanto a tres cosas que no pueden faltar en su vida. Y es adoración, alabanza y servicio. A Dios le adoramos por lo que Él es. Dice la palabra de Dios allá en el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Hermanos, muchas veces hemos escuchado ese salmo, muchas veces hemos escuchado esa palabra y es como escuchar llover. Pero somos conscientes de lo que eso significa. Dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Todo tiempo qué es? Todo tiempo es todo tiempo. Todo tiempo es si estoy enfermo, si estoy en necesidad, si estoy bien. No importa la circunstancia que rodee mi vida, dice que voy a bendecir el nombre del Señor. Y es que, hermanos, a Dios le adoramos por lo que Él es. A Dios le adoramos porque Él es el creador del universo, porque Él es el creador de nuestra vida. A Dios le adoramos porque Él es un Dios de misericordia. A Dios le adoramos porque Él es soberano. A Dios le adoramos
porque Él es todopoderoso, porque Él todo lo sabe, porque Él está en toda parte. Hermanos, no importa, no dice la palabra de Dios que a Dios tenemos que adorarle porque estemos bien. A Dios le adoramos por lo que Él es. Y dice la palabra que a Dios le alabamos por lo que Él hace. La adoración es una cosa y la alabanza es otra. No importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, a Dios hay que adorarle. Pero dice que a Dios le alabamos por lo que Él hace. Hermanos, si usted está enfermo, usted tiene que adorar a Dios. Y cuando recibe la sanidad, usted tiene que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le alabamos por lo que Él hace. Dice el Salmo 139 y el verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Cuando hemos estado en una crisis terrible que no podemos ni levantar la mirada, dice la palabra de Dios que ahí en ese momento tenemos que adorarle. Pero cuando Dios viene y nos toma de su mano y nos levanta, entonces es tiempo de alabarle, porque dice formidables, maravillosas son tus obras. Entonces, la adoración es un requisito que tiene que tener la vida de todo aquel que se precie de conocer al Dios de la Biblia. La alabanza también. Y el tercer punto es el servicio. Hermanos, ¿por qué servimos a Dios? A Dios le servimos por obligación. A Dios le servimos por compromiso. A Dios le servimos para quedarle bien al pastor. A Dios le servimos ¿por qué? A Dios le tenemos que servir por amor y por gratitud. Hermanos, ¿qué hicimos nosotros para merecer ser hijos de Dios? ¿Qué hicimos nosotros para merecer que el Señor pusiera su mirada sobre su vida y sobre mi vida y nos llamara? Dice la palabra de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos justificó, nos santificó y aquí nos tiene tomados de su mano. A Dios hemos de servirle por amor y por gratitud, porque tenemos un corazón agradecido, porque conocemos, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. De ahí la importancia de conocer de la palabra de Dios. De ahí la importancia de la palabra de Juan, que Juan dijo, de lo que hemos visto y oído, eso testificamos. De la importancia de tener conocimiento de lo que la palabra de Dios demanda de nuestra vida. Cuando hablamos de servicio, hablamos desde la ofrenda que usted echa en ese cajón, desde el diezmo, hasta el testimonio que da usted dentro de la iglesia, en su casa, en su familia, en el trabajo, en donde quiera que usted y yo nos encontremos. Eso es servicio, eso es servir a Dios, eso es decirle al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, haz de ella lo que tú quieras. Eso es dejarse usar por Dios, testificar. ¿Cuántas cosas, cuántas áreas en las cuales servir al Señor? Entonces, hermanos, alguien que se precie de conocer al Dios de la Biblia es alguien que adora al Señor, es alguien que lo alaba y es alguien que le sirva, que le sirve. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a hacer bendición. Dejemos que Dios cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a Dios por esta palabra. Dios, en el nombre de Jesús, hoy una vez más te damos gracias.